Hola nuevamente. Aquí estamos para poder seguir estudiando la palabra de Dios a- hoy con la guía de la lección de escuela sabática. Hoy toca el tema el conflicto detrás de todos los conflictos. Es un tema muy interesante porque nos hace reflexionar y nos lleva a hacernos muchas preguntas que a veces son difíciles de contestar. De paso, hay un video que he hecho en mi canal, que lo voy a dejar en la descripción, que habla del origen del mal, donde ahí podemos contestar algunas preguntas que a veces nos hemos hecho y que hemos tratado de encontrar respuestas, pero las vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios. Así es que en la descripción del video quiero invitarle a que ustedes puedan ver ese tema en la medida de lo posible. Hoy vamos a hablar el conflicto detrás de todos los conflictos, pero no sin antes poder tener una palabra de oración. Oremos. Padre, vamos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por su espíritu, para que lo que aquí estudiemos pueda ayudarnos en nuestra vida. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El conflicto detrás de todos los conflictos. ¿Qué podemos pensar de esto? Fíjense de que el texto en la lección de escuela sabática estaba en Josué 10:14 y aquí habla de un ser que se aparece como el príncipe y llega donde Josué. Y miren lo que dice el texto: no ha habido día igual ni antes ni después en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó, como dice, el Señor luchó por Israel. Cuando se habla de esto, de que el Señor luchó por Israel, nos damos cuenta de que hay una guerra y se presenta como el príncipe de los ejércitos. Entonces hay una guerra, una lucha. Pero ¿cómo es que hay una guerra? ¿Cómo un Dios bueno puede permitir el mal? Puede permitir el dolor, la muerte, el sufrimiento. ¿Cómo es que hay una guerra en este universo, específicamente en este planeta Tierra? ¿Cómo es que hay un mal y hay un bien y hay una guerra entre Dios y Satanás? ¿Cómo se dio eso? Entonces ahí se viene la pregunta: ¿cómo es que se originó el mal? Fíjense que la revelación bíblica, que es la única fuente fidedigna que tenemos, nos dice en Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Vean, aquí ya hay dos bandos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vean qué curioso este detalle. ¿Por qué? Porque el mal tuvo su origen, ¿a dónde? De acuerdo a esta cita bíblica, el mal tuvo su origen en el cielo. Allá en el mismo cielo, en la misma presencia de Dios, se originó el mal. En la persona, si le podemos decir, o en el ser que hoy se le llama diablo. Ahora, ¿quién fue el ser que originó el mal? ¿En dónde? O sea, ¿en dónde inició el mal? A veces podemos preguntarnos, ¿fue Dios el que creó el mal? ¿Fue Dios el que originó el mal? Es una pregunta que necesitamos contestarla. Todo esto en el contexto del conflicto de todos los conflictos. Hay una guerra cósmica de la cual usted y yo somos parte, querramos o no querramos. Entonces la pregunta es, ¿creó Dios el mal? Esa es la pregunta. ¿Creó Dios el mal? Veamos lo que dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En esta cita bíblica, la Biblia registra que hay un ángel, el lucero de la mañana, se rebeló contra Dios. Oigan, qué interesante. Este ángel que quiso ser igual a Dios generó la rebelión. En él se origina el mal. Entonces, siempre en el contexto de la pregunta, ¿creó Dios el mal? Ahora viene la otra pregunta que podríamos hacernos. ¿Creó Dios a Satanás? ¿Qué pensamos? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero dejemos que la Biblia nos lo conteste. Ezequiel 28, 14 y 15 dice: tú, está hablando ya de un ángel, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel perfecto, un ángel querubín que era especial. Entonces ahí en el versículo 15 dice que era perfecto en todos sus caminos, pero un día nació de él la maldad. Entonces Dios creó un ángel perfecto. Dios no creó a Satanás. Entonces, ¿cómo es que se originó el mal? Entonces, ¿cómo es que este ángel, siendo perfecto, se convirtió en Satanás? ¿O se rebeló contra Dios? ¿O dio origen a la maldad en él, al mal? Es una pregunta que podemos hacernos. Ahora, déjenme decirle que cuando la Biblia dice en el texto que acabamos de leer en la diapositiva anterior, que dice que era perfecto, esa palabra perfecta, Dios hizo la creación, incluyendo a los ángeles, incluyendo la creación de este mundo, al ser humano, Adán y Eva en el principio, los creó perfectos, tanto a los ángeles como al ser humano. Esa perfección implícitamente incluía el libre albedrío. ¿Qué quiere decir con eso? Si Dios no proveía, no dotaba a sus criaturas, a los ángeles, como a Adán y Eva, al ser humano, de libre albedrío, no iban a ser perfectos, porque la perfección también consistía en que ellos tuvieran el libre albedrío. El libre albedrío era la capacidad de elegir, de ser libres de elegir lo que ellos quisieran hacer. Adán y Eva, Dios les dice, no coman de ese árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si ustedes un día eligen comer, van a morir. Ahí está el libre albedrío, la capacidad de decidir, de elegir, al igual que los ángeles, incluyendo a este lucero de la mañana, al querubín, que le llamamos también Lucifer. Entonces, por eso es que el libre albedrío es parte de la creación perfecta de Dios. El libre albedrío, como lo tenían tanto los ángeles como el ser humano hasta este día, permitió que los seres creados por Dios eligieran qué hacer con sus vidas. Entonces, Dios creó un ángel perfecto, que por decisión propia, decidió rebelarse contra Dios, queriendo ser igual a Dios. Ahora, ese es un misterio, porque en él, siendo un ángel, empieza a querer ser igual a Dios. Algo inexplicable, pero lo que sí la revelación bíblica nos dice, que Dios nunca creó el mal, que Dios no creó a Satanás, que Dios creó un ángel perfecto, pero esa perfección incluía la capacidad de decidir, incluía el libre albedrío, porque si no hubiéramos sido como robots, como computadoras recibiendo solo órdenes y ejecutándolas sin la capacidad de decidir. Ahora, en ese contexto, cuando este querubín se rebela contra Dios, queriendo ser igual a Dios, queriendo usurpar la autoridad de Dios, entonces surge el mal. Y al surgir el mal, surge lo que es la muerte, lo que es la enfermedad, lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, la idolatría, la perversión, homicidio y todo lo que usted hoy puede encerrar en la palabra maldad. Ahora, en el contexto de eso, el ángel
se revela, este lucero de la mañana se revela contra Dios. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué no destruyó Dios a Satanás? Miren qué interesante. Si Dios tiene la potestad, no solo la potestad, la capacidad de hacerlo, si Dios es omnipotente, ¿por qué no lo destruyó? Vean lo que dice Apocalipsis 12:10, y aquí podríamos encontrar la respuesta a esa pregunta. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En algún momento Satanás fue expulsado del cielo, porque se encargaba de andar acusando, de andar calumniando. Entonces Satanás se especializó en acusar a Dios y en acusarlo que Dios no es justo, en acusarlo que Dios no es veraz, como hasta este día ese pensamiento se ha transmitido al ser humano, porque a veces llegamos a cuestionar, llegamos a dudar, llegamos a pensar que Dios no es justo cuando nos llega la tragedia, cuando nos llega la adversidad, cuando nos llega la dificultad, cuando nos llega la enfermedad, cuando nos llega la muerte de un ser querido y vemos tanta injusticia en este mundo, decimos que Dios no es justo. Y ese es un pensamiento que el diablo promovió allá en el cielo, por lo cual aquí dice que acusaba. Y acusaba de una forma vil, con calumnias, con mentiras, hasta que un día fue expulsado, que eso también tiene su respuesta. Ahora, ante esas acusaciones que Dios era injusto, que Dios no era veraz, entonces lo que hace Dios es que permita que siga la maldad, que siga Satanás, que siga su forma de pensar, promoviendo su gobierno, que al final iba a haber quien decía la verdad. Por eso es que Dios no lo destruyó en el momento, porque Dios es un Dios justo y quería mostrarle al universo, a los millones y millones de seres creados, quién decía la verdad. Ahora, en ese contexto, la lección me hablaba que Dios es un Dios guerrero, porque a Josué se le presenta como el príncipe de los ejércitos del cielo. O sea que Dios es un Dios de guerra. Ah, qué interesante. Pero veamos lo que dice Josué 5, 14 y 15. Él respondió: no, mas como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor su siervo a su siervo? Miren. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí está la misma presencia de Dios. Y al estar la presencia de Dios, se presenta como el príncipe de los ejércitos. Oigan, de los ejércitos de Jehová. Entonces le dice a Josué: quita el calzado, porque es la misma presencia, un lugar santo. Entonces Dios está en guerra. Está en guerra, y lo acabamos de ver, que está en guerra porque esa guerra la originó Satanás, la originó Lucifer. Ahora, entonces la pregunta es: ¿contra quién está en guerra Dios? ¿Contra quién? Entonces, ¿contra alguien? No, vamos a verlo. La Biblia nos va a responder quiénes son sus enemigos. ¿Creen que sus enemigos es aquel ser humano que blasfema contra él? ¿Creen que ese es su enemigo? La Biblia nos lo va a decir. Ahora, siempre en el contexto de que Dios es un Dios guerrero, la pregunta es, nuevamente, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Dejemos que la Biblia nos lo conteste. Primera de Corintios 15, 25 y 26 me dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, hablando de Jesús. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vean qué interesante. ¿Cuál es el último enemigo que Dios va a destruir? Es la muerte. Pero la muerte, ¿quién la produjo? La produjo el pecado. Miren qué interesante. Y el pecado lo promueven los sistemas de maldad en este tiempo, que están descritos. ¿Cuáles sistemas de maldad? Están descritos en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17. Están descritos esos sistemas de maldad. Y también
Satanás y sus ángeles promueven la muerte, promueven la maldad, promueven el pecado. Estos son sus enemigos. Estos son los enemigos de Dios. Esto es contra los que Dios está en guerra. Oigan, a usted, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios lo ama y no lo considera su enemigo. Lo considera una criatura hecha a su imagen y lo quiere llevar al cielo a todos aquellos que fueron creados y que viven en este planeta. Ahora, si Dios está en guerra contra el mal, o sea, contra la injusticia e impiedad, eso lo dice Romanos 1:18. Miren, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Dios, mi querido amigo, está en guerra contra los dioses de este mundo, o sea, los demonios. Vean, Dios está en guerra contra la injusticia, la impiedad, no la acepta. Y Dios está en guerra contra los dioses, que he puesto entre paréntesis demonios de este mundo. ¿Por qué? Miren lo que pasó en Éxodo 12:12. Qué interesante. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Contra quién iba a caer la plaga? ¿Contra quién? Dice ahí, mi juicio contra los dioses de Egipto. Oiga, qué interesante. Yo Jehová, y heriré. Oigan, qué interesante. Iba a caer contra ellos, contra los dioses de Egipto. Las plagas no eran para los israelitas, para los egipcios, eran contra los dioses. Que en Corintios dice que estos dioses, esta idolatría, es en honor a los demonios. Ahora, qué interesante. Dios está en guerra, pero Dios está con los que creen en Él. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree en Dios? ¿Usted está dispuesto a creer y aceptar a Dios como su Dios? Miren lo que dice Éxodo 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién iba a pelear? ¿Quién iba a pelear? Dios. La intervención milagrosa de Dios en favor de los indefensos israelitas, carentes de conocimiento militar, se convirtió en el modelo. Nunca estuvo en la mente de Dios que Israel tirara, pero ni siquiera una piedra. Y si no podemos ver, cuando los egipcios iban contra los israelitas, no pasó nada. Ellos solo dijeron, vean cómo Dios va a pelear. Y desapareció el ejército de Egipto en aquella ocasión, ahogados en el Mar Rojo. Entonces, Dios es el guerrero y la iniciativa es suya. Él establece la estrategia, define los medios y dirige la campaña. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, dejemos que Dios pelee nuestras batallas. A veces nosotros queremos intervenir, pero no. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios, no necesitó luchar. Jericó solo dieron 7 vueltas alrededor del muro y cayeron. Y hay muchos ejemplos bíblicos donde no intervino Israel y obtuvieron la victoria porque Dios luchaba. Y veamos Deuteronomio 7, 17 al 19. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temiereis. Miren qué interesante. Entonces aquí vemos, se recuerdan la destrucción cuando destruyó el ejército de Egipto. Ahogados, ¿cómo se llama? En el Mar Rojo, cuando cae granizo, cuando son cegados también un pueblo, cuando se confunden los amonitas y los moabitas y pelean, Israel no hace absolutamente nada. Cuando un ángel mató a 185,000 asirios, entonces Dios es el que lleva adelante las batallas. Dios es el que lucha. Entonces, mis estimados amigos, mis estimados hermanos, Dios quiere estar con usted. ¿Usted quiere estar con Dios? Es la pregunta.
Es lo que debemos de hoy pensar. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca iba a necesitar luchar. Pero fue la incredulidad de ellos, expresada después del Éxodo, lo que llevó a Dios a permitirles participar en la guerra contra los cananeos. Pero Dios no tenía eso en sus planes. Así como no necesitaron levantar una sola espada contra los egipcios durante el Éxodo, nunca les habría sido necesario luchar para conquistar Canaán, sino de acuerdo al método de Dios. Eso a veces debe hacernos pensar, ¿qué lucha tiene usted hoy? ¿Contra quién tiene guerra? ¿Cuál es la adversidad que está enfrentando? A veces queremos hacerlo a nuestra manera. A veces queremos luchar a nuestra forma de pensar, según nuestro razonamiento, según nuestra inteligencia. Pero esta lección nos hace reflexionar y darnos cuenta que Dios quiere luchar por nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Buscarle a Él y Él luchará por nosotros. Él va a protegernos, Él nos va a cuidar y Él será nuestro gran príncipe de los ejércitos de Jehová. Eso es lo que quiere hacer Dios hoy de nosotros. Ahora, yo quiero que terminemos con una reflexión. ¿Por qué? Miren, antes de ver esta reflexión, en la próxima lección vamos a contestar por qué el exterminio, porque pareciera que Dios es un Dios cruel. Lo vamos a contestar en la próxima lección, cuando habla de la destrucción de los cananeos. Ahí vamos a contestar muchas preguntas. ¿Por qué eso? Pareciera que Dios es cruel, pero nunca olviden que Dios es justo. Pero eso es adelantándonos. Hoy quiero que reflexionemos. ¿Por qué? Miren, y veamos esta reflexión. Somos parte de un conflicto cósmico donde el bien y el mal luchan. Por un lado está Dios y por el otro Satanás. Cada día usted y yo se libra una lucha en nuestra mente, una lucha para no ser esclavos del pecado. Dios está dispuesto a darnos la victoria. Él es nuestro guerrero, pero cada uno decide de qué lado estar. Un día el mal terminará porque Dios le pondrá fin y solo quedarán aquellos que eligieron a Dios como su Dios. La pregunta es, este día, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado estoy yo? Ojalá estemos del lado correcto. Que Dios les bendiga y que cada uno podamos reflexionar y saber tomar decisiones para estar del lado correcto. Que tengan una feliz semana, un bendecido día y que esto pueda ser para que tomemos decisiones correctas. Que Dios les bendiga.